Muy buenos días, el tema de hoy es instrumento. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versos 10 al 15, al 16. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumentos. Impactante la historia de Saulo de Tarso, como un hombre muy conocedor de la palabra en el cual perseguía a los judíos, a los cristianos, para encarcelarlos. ¿Por qué? Porque él creía que estaban precisamente hablando o haciendo cosas incorrectas en los caminos del Señor, pero él hacía justicia por sus propias manos y creía que le agradaba al Señor por encarcelar a los cristianos, algunos por matarlos, otros por encarcelarlos, otros por golpearlos, y demostrándole pronto a Dios que él era un hombre que realmente quería y amaba a Dios. Pero como en el capítulo 9 de Hechos encontramos que él iba camino a Damasco con sus soldados a recibir cartas de los principales sacerdotes para arrestar a los cristianos. Pero se le aparece el Señor Jesús en el camino, y cuando el Señor se le aparece dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa dar coces contra el aguijón. Pero dice la palabra que Saulo volteó a mirar sin saber quién era, pero dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cómo el Señor usa a Saulo de Tarso, cómo queda ciego él en ese momento, y dice que las personas con las que él iba lo llevaron a un lugar en el cual lo dejaron en ese sitio. Duró 3 días ciego. Era que tenía que tener un encuentro con el Señor. Pero como el Señor se le aparece a Ananías, le habla en visión, Ananías, al profeta Ananías, que tenía que cumplir una misión con este hombre para que hubiera un cambio de transformación desde el corazón, ya que Saulo de Tarso no era querido, no era un hombre aceptado por los cristianos, porque los buscaba, los perseguía para arrestarlos, otros para matarlos. Pero como este hombre aún delante del Señor: es que yo he escuchado que este hombre persigue a tu pueblo. A veces el Señor nos quiere usar a usted y a mí como instrumentos, y a veces presentamos excusas, presentamos pretextos para no cumplir el propósito que el Señor tiene para usted y para mí, para también con otros. Queremos ser instrumentos en las manos del Señor, pero solamente queremos que Dios nos use como usted y yo queremos, no como Dios quiere. Que es que yo quiero que Dios me use así, quiero que Dios me hable así. Hay personas que dicen: es que a mí Dios no me ha hablado, es que Dios no me dice. Pero a veces Dios manda personas a hablarle, a veces Dios usa a otras personas, usa a sus siervos para hablarle. Quiere que se le aparezca el mismo Dios y le diga: lo necesito, vaya, haga esto, haga lo otro. Pero como Ananías entendió que el Señor se le apareció en visión y sabía que era Jesús, pero aún así pero Señor, si este hombre persigue a los tuyos, persigue a los que están contigo. Pero el Señor no le estaba preguntando si era que él conocía a Saulo, no lo conocía, y si sabía quién era Saulo. Solamente quería que fuera instrumento de Dios para ir a hacer un cambio a través de Saulo. Él solamente lo necesitaba para que fuera y orara por Saulo, para que impusiera las manos, para que cayeran las escamas de este hombre, para que cayera todo lo que estaba atado Saulo de Tarso. ¿Cuántas veces el Señor nos ha querido usar a usted y a mí? Siempre le sacamos pretextos o excusas. Pero es que tengo que trabajar, pero es que tengo que estar pendiente de mi esposa, tengo que estar pendiente de mi esposo, tengo que estar pendiente de mis hijos. Es que a mí no me queda tiempo porque tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que estar pendiente de tal persona, estar pendiente del negocio, estar pendiente de la casa. ¿Cuántas excusas le sacamos al Señor? Que así como hizo Ananías, a veces le hacemos al Señor: ¿pero por qué Dios no me usa? ¿Pero por qué Dios no me habla? ¿Pero por qué Dios no quiere usarme a mí? Es que yo he visto que usa a tal persona, es que yo he visto que usa a otras personas, ¿y por qué a mí no me usa? Venga, ¿y por qué no se dispone? Venga, ¿y usted por qué siempre le saca excusas a Dios? Venga, ¿y por qué cuando el Señor manda mensajeros usted de una vez empieza a refutar lo que le dicen? Pero es que yo no creo que eso sea de Dios, no creo que Dios hable así, yo no creo que Dios haya dicho eso para mí.
¿Usted se imagina si Saulo de Tarso se le hubiera presentado, le hubiera hablado así a Ananías? ¿Usted quién es? ¿Usted por qué viene a imponerme las manos? No lo conozco a usted, no me hable a mí, no me diga. No, porque ya el Señor le había hablado al corazón a Saulo de Tarso. Así como el Señor usó a Ananías, el Señor quiere usarnos a usted y a mí también para que podamos ir y que otros sean libres. Porque lo que el Señor quería era que este hombre fuera un instrumento, pero también que iba a padecer. Recuerden que el tema que estamos viendo el día de ayer era padecer, que a veces padecemos, pero también a veces padecemos por nuestra desobediencia, porque a veces somos orgullosos, porque es que yo creo que a Dios le gusta esto, porque es que yo sé que Dios quiere que yo haga esto, porque es que a Dios le gusta que yo esté haciendo esto. Mentira, a veces mentemos nuestra voluntad, mentemos nuestros pensamientos, nuestros deseos, a veces nuestro orgullo y creemos que Dios está ahí y fuera de eso nos conformamos, nos hablamos a nosotros mismos, que las personas nos preguntan, no, pero es que Dios, yo sé que está contento con esto, yo sé que Dios quiere, venga, ¿y dónde le habló Dios? ¿Cuál fue el ayuno que usted hizo? ¿Dónde fue la intercesión? ¿Cuál fue el clamor? ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio? ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio? No, ¿cuál fue sus emociones? ¿Cuáles fueron sus pensamientos, sus deseos que usted habló, que dice que Dios está ahí? Aquí encontramos como el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Usted se imagina que el Señor le hablara a usted en un sueño, en una visión y le dijera eso? Yo creo que Dios se equivocó. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero si yo no tengo conocimiento, ¿y yo cómo voy a ir por allá? ¿Qué tal yo presentármela a esa persona así y hablarle? ¿Qué tal que me saque a patadas? ¿Qué tal que me eche? ¿Qué tal que me bande los perros? Muchas cosas que el enemigo le vende a la persona en sus pensamientos, en su corazón. Por eso había un devocional que yo hablaba de las intenciones del corazón. Y a veces las intenciones del corazón, en lo que usted y en mí se mueven los deseos, los pensamientos, el orgullo, el carácter, la soberbia, la voluntad del hombre. Y no está Dios ahí obrando. Pero como aquí el Señor le dice, porque me demostraré por qué le es necesario padecer por mi nombre. Impactante, cómo necesitaba Dios usar a Pablo, pero también para padecer por el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a los mismos que Saulo de Tarso le servía, eran los mismos que el Señor quería usar. Quería usar a Saulo de Tarso para que ellos conocieran de Jesús. Pero sabía el Señor que ellos no lo recibirían así tan tranquilamente a Saulo de Tarso y a Pablo para hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque él conocía la ley, conocía la palabra, pero el Señor le quiso usar a él. Pero dice la palabra más adelante, se fue a Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista, estás lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Automáticamente este hombre supo que era Dios. O sea, él no renegó, usted quién es, a qué viene, por qué me pone las manos, por qué me viene a hablar a mí de Dios, no conozco lo que usted... No, él ya esos 3 días que estuvo ciego en ese lugar, estuvo el encuentro con Jesús. Ya el Señor Jesús había hablado al corazón de Saulo de Tarso y ahí automáticamente dice que él recobró la vista y cayeron las escamas. Las escamas era en lo que él estaba, en esas tinieblas, esa oscuridad, en ese orgullo, en esa prepotencia, esa mentira, esa manipulación que manejaba Saulo de Tarso y pasa a ser Pablo de Tarso, un hombre usado sobrenaturalmente por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, un hombre muy conectado con Dios, muy dirigido por el Espíritu Santo y fue usado sobrenaturalmente aún contra los mismos que él estaba sirviendo. Así el Señor quiere usarnos a usted y a mí, pero sobre todo el Señor quiere disposición y entrega para que usted y yo seamos instrumentos, esos instrumentos útiles en sus manos. A veces queremos ser instrumentos en las manos de Dios, pero queremos ser instrumentos como yo quiero que Dios me use, que yo quiero que Dios me hable, Dios quiero que Dios esté haciendo esto conmigo, Dios, o sea, como que cogemos como que Dios es el mensajero, como que el Espíritu Santo es el mensajero, lléveme, tráigame, recójame, hágame esto, Espíritu Santo. No, y cuando usted se dispone, cuando usted está dispuesto para que sea usado por el Señor. Aún Ananías hablaba con el Señor, pero aún obedeció, porque él le decía, pero Señor, si este hombre persigue a tu pueblo para encarcelarlos, pero el Señor le dice, pero instrumento útil me es y le es necesario padecer por mi causa. Tremendo, esta historia de Saulo de Tarso a mí siempre me impacta y mucho más cómo Dios usó a Ananías para que solamente fuera impusiera las manos sobre Saulo de Tarso y cayera en las escamas, prácticamente que fuera sacado de ese reino de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo para ser un hombre usado sobrenaturalmente con la palabra, con denuedo, predicar la palabra con denuedo, y fue un hombre que Dios lo usó para abrir iglesias, para fundar iglesias, pero también fue un hombre usado también para predicarle a los del pueblo de Israel, pero un hombre también con denuedo en Cristo Jesús. Así les quiere usar el Señor.